Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Café SICOM. Esta tarde vamos a hablar de la comunicación de la ciencia, la posverdad y las redes sociales. Mi nombre es Carolina Carazo, yo soy investigadora en el SICOM, en el Centro de Investigación en Comunicación, y tengo el placer de facilitar y moderar esta sesión de esta tarde. Nos acompañan dos investigadoras del SICOM, Margot Mena Young. Ella es doctora en comunicación por la Universidad de Málaga, España. Es profesora de investigación, comunicación estratégica y relaciones públicas en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y también es investigadora en comunicación de la ciencia del Centro de Investigación en Comunicación SICOM de nuestra universidad. Muchas gracias, Margot. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Larisa Tristán. Larisa es doctora en comunicación social por la Universidad Pompeu Fabra, docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación e investigadora también del Centro de Investigación en Comunicación. Buenas tardes, Larisa. Muchas gracias también por estar acá en este espacio. Bueno, sin más empezamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno, sin más comenzamos. Tenemos planeado este conversatorio. Primero, no va a haber presentaciones ni de Margot ni de Larisa, sino que lo vamos a hacer como dice su nombre, conversadito, y con un espacio para también ir recibiendo las preguntas de ustedes que nos acompañan por el canal de YouTube de la facultad y la UCR, el Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales y el Facebook del SICOM. La comunicación de la ciencia, la posverdad y las redes sociales es los temas, no cualquier tema, que nos ocupan. Quisiera tal vez ir desempacando eso, que en realidad es bastante complejo. Entonces, hablemos primero de la comunicación de la ciencia. Margot, decía yo, es especialista en ese tema de investigación en el centro. Margot, entonces, ¿cómo es esa comunicación de la ciencia en Costa Rica? ¿Qué la caracteriza? Bueno, muchas gracias a quienes nos escuchan y al SICOM por planear este tipo de espacios para poder compartir y reflexionar un poco más en conjunto sobre, en este caso, la comunicación de la ciencia en el marco que tenemos de pandemia, de posverdad, de infodemia, principalmente en redes sociales. Nosotros en Costa Rica tenemos una gran tradición en comunicación de la ciencia. Desde hace mucho tiempo, no solamente participamos en foros internacionales, por ejemplo, desde la creación de la Red de Popularización de la Ciencia, sino que tenemos un sistema nacional de ciencia y tecnología muy fuerte. Nosotros incluso durante las investigaciones que tenemos en el SICOM de años anteriores, tanto en periodismo científico como en videos en redes sociales, nos hemos dado cuenta cómo van surgiendo con mayores seguidores cada uno de los perfiles. Por ejemplo, dentro de las universidades públicas, los centros de investigación e institutos de investigación tienen una gran cantidad de seguidores y tienen mucha actividad. Eso quiere decir que a lo interno de los centros e institutos nos hemos preocupado porque haya también personas que elaboren contenidos, piezas de comunicación para redes sociales. Tenemos una gran cantidad de actividad de ciencia y tecnología en el sector público. Por ejemplo, el 60%, según el Ministerio de Ciencia, lo aportamos las universidades y el 30% los sectores públicos gubernamentales, entes no estatales. Las empresas son apenas alrededor de un 7% y el tercer sector no llega al 1% en actividades de I+D o actividades de ciencia y tecnología. Entonces, claro, la comunicación de la ciencia tiene un gran peso a la hora de llegar a la sociedad desde las universidades privadas y pues obviamente todavía seguimos pensando, y lo hemos visto en nuestras investigaciones, que la comunicación de la ciencia está asociada a comunicación de resultados o a divulgación de resultados, cuando no es así. Debería ser sinónimo de comunicación del conocimiento científico, aquel conocimiento acumulado. Y creo que estar haciendo las estrategias pensando en divulgación de resultados también le ha abierto un espacio a la posverdad, porque empezamos nada más a dar descubrimientos, a dar innovaciones y nos dejamos de lado todo aquello que se suponía que era el sustrato para que nosotros conversáramos como ciudadanos o ciudadanas con la ciencia. Entonces, claro, tenemos esos espacios y tenemos un rezago, un poco
para cerrar esta primera pregunta, con una deuda, diría yo, con algunas de las áreas, por ejemplo, artes, letras, educación, ciencias sociales, que también deberían ser incorporadas a comunicación del conocimiento científico. Estamos dándole más salida a las áreas STEM, que coincide con políticas nacionales en ciencia y tecnología. Y también no quisiera no mencionar que debemos también, o tenemos una deuda también con la igualdad en cuanto a fuentes, expertos, para reflejar a la mujer. Todavía tenemos un desbalance en las actividades de comunicación de la ciencia, tanto en periodismo como en redes sociales, con respecto a esa representación de mujeres expertas, mujeres investigadoras y mujeres en posiciones de autoridad. Muchas gracias. Ahorita vamos a volver a este tema de cómo se cuela, ¿verdad? El tema de la posverdad por los enfoques que hemos tenido, pero precisamente antes de llegar a eso, quisiera hacer una segunda pregunta sobre este tema que usted menciona de estrategias, ¿verdad? Y de estos enfoques que dice usted están muy dirigidos hacia resultados. Pero entonces la pregunta es si quienes hacen comunicación científica, según lo que se ha estudiado en los estudios que usted ha hecho, tienen objetivos claros. Tenemos objetivos claros en comunicación de la ciencia en Costa Rica. ¿Cuáles son? Si los tenemos, ¿cuáles podrían decirse, digamos, como a grosso modo, ¿verdad? Que son esos objetivos de la comunicación de la ciencia en el país. Y si se pueden, si ustedes, ¿verdad? En las investigaciones han identificado puntos fuertes que tengan o áreas de mejora. Sí, gracias. Creo que es importante aquí separar lo que dice la teoría o el deber ser con lo que sucede en la realidad. En comunicación de la ciencia hay un fin último, como un objetivo macro, que es poder integrar los temas científicos y tecnológicos a la vida diaria de la sociedad. Eso implica procesos de democratización, de apropiación de la ciencia, de ciudadanía científica, y siempre pensar la ciencia o todos los procesos de conocimiento científico como asociados a bienestar. ¿Para qué la ciudadanía va a utilizar ese conocimiento de ciencia, sea teórico, metodológico, de resultados? Pero en la práctica, muchas veces las instituciones o las organizaciones están utilizando la ciencia como parte de su promoción. Entonces me he encontrado en las investigaciones que he realizado que muchas de las instituciones no tienen una estrategia específica para ciencia, sino que incluyen la comunicación de la ciencia dentro de sus estrategias de marca o de reputación corporativa. Claro, eso implica que podemos trabajar menos públicos y podemos tener menos objetivos específicos. Por ejemplo, si queremos entretener, si queremos involucrar a la gente, si queremos llevar a la acción y que esas personas movilicen a otros, eso implica, por ejemplo, llevarle conocimiento a la gente para su toma de decisiones o incluso a entes políticos u otras autoridades para la toma de decisiones. Eso implica una estrategia individual o dedicada a la comunicación de la ciencia. Entonces, por supuesto, vemos una brecha entre el hacer, que para mí tiene que ver con recursos y con capacitación de las personas a cargo de los procesos de comunicación en las organizaciones, y tenemos también una presión de parte de las autoridades en ocasiones en las organizaciones para que trabajemos en reputación. Y nos sucede mucho por ejemplo, en entes rectores, en entes políticos, que van cambiando de la persona jerarca. Entonces, muchas veces la comunicación está enfocada en ese momento en la persona líder de la organización y no en ciencia para el bienestar social. Y esa es la brecha que se va creando en la realidad con los objetivos. Bueno, decía yo que fuéramos desempacando el título de este espacio, que es la comunicación de la ciencia, de la cual ya la doctora Mira nos habló, la posverdad y las redes sociales. Entonces, metamos el segundo ingrediente, que es ese de posverdad. Y ya empieza a complicarse un poquito la cosa, ¿verdad? ¿Cómo, Larisa, que usted ha estudiado más esta parte, cómo se puede hacer comunicación de la ciencia en la época de posverdad? Decía Margot que, ¿verdad? Si las estrategias están enfocadas en resultados, entonces, ¿verdad? Y hay un espacio para que, digo yo, se cuele ahí como por la ventana el tema de la posverdad.
Entonces, en este contexto, hacer comunicación de la ciencia realmente es un reto muy grande. El otro día habíamos tenido una conversación, nosotras tres, y una de ustedes decía que la ciencia está basada en la evidencia, ¿verdad? Obviamente, y la posverdad está basada en la ocurrencia. Entonces, bueno, ¿cómo hacer de la comunicación de la ciencia en ese contexto? Bueno, muchas gracias. Yo creo que una cosa que me parece que responde a esa pregunta fue una cosa que señaló Margot en el sentido de que la ciencia o la comunicación de la ciencia está más orientada a comunicar resultados que a dar cuenta de todo el proceso de producción de conocimiento. Y justamente en ese ínterin, ¿verdad? Pongamos por ejemplo la pandemia. Es una enfermedad, ¿verdad? Lo que causa la pandemia en la que estamos actualmente es un virus, una enfermedad que ha sido desconocido con mucha incertidumbre, y precisamente actores y grupos sociales se aprovechan de esa incertidumbre, ¿verdad? Que no es posible producir esa cantidad de resultados con la celeridad que la sociedad demanda en este momento de incertidumbre, y politiza, capitaliza esa incertidumbre y empieza a crear toda una serie de discursos pseudocientíficos que ofrecen resultados y ofrecen respuestas, pero no son ciertas, sino que son pasajeras. Entonces, por ejemplo, la política de Facebook con respecto a la desinformación relacionada con temas de las vacunas tiene una analogía con la política que tenemos con la gestión de desechos, y la política de Facebook es rechazar, reducir e informar. Reducir la propagación de contenidos desinformativos, rechazar, ¿verdad?, a la comunidad, personas, grupos, trolls, bots que tengan algún tipo de contenido que vaya en perjuicio de la salud de las personas, e informar. Entonces, probablemente ustedes ahora que entran a Instagram o Facebook, y puede ser hasta un TikTok o un TikTok que se retransmite en Instagram, con solo que tenga la palabra COVID ya tiene una especie de etiqueta donde dice, si usted tiene preguntas sobre COVID, vaya a tal centro. Entonces, eso podría ser una estrategia aparte de las redes sociales, pero creo que también de parte de la comunidad científica, académica, tanto ciencias sociales como ciencias naturales, tendría que haber un esfuerzo para alfabetizar en lo que dice Margot. O sea, la ciencia o la comunicación de la ciencia no es comunicar resultados, sino comunicar sobre ese proceso que hay detrás de construir conocimiento. Si solo esperamos resultados, eso es caldo de cultivo para la posverdad, porque siempre va a haber un actor social que va a presentar resultados pseudocientíficos con las plataformas que dan las redes sociales. Bueno, pero a ver, decía yo, estamos desempacando el tercer tema del espacio, comunicación de la ciencia, pues, ¿verdad? Y redes sociales. Entonces, es posible hacer eso que ustedes están diciendo, ¿verdad? Enseñar ese proceso detrás de la ciencia, cómo se construye el conocimiento en redes sociales, que todos sabemos que las redes sociales son pura emoción, puro sentimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejar esa dicotomía entre saber y sentir y hacer una comunicación de algo que puede ser complejo, que puede, ¿verdad? Que no es emocionante, que no es afectivo, como es la ciencia en redes sociales? ¿Me explico? Margot, si quieres comenzar vos. Sí, yo acá voy a traer a colación algo importante, y es que por mucho tiempo hemos hecho comunicación de la ciencia desde lo que se llama heterofilia, o sea, desde la diversidad, desde la heterogeneidad. Entonces resulta que la persona científica está en otro nivel, está en otra zona, tiene una escolaridad y una forma diferente que tal vez el grueso de la población, y desde ahí se envían muchos de los mensajes. Entonces, nos hemos dado cuenta, después de muchos estudios, que el mensaje jala más o se apropia más, depende de la persona protagonista. Si la persona protagonista es parecida a mí, tiene mis mismos miedos, mis mismas dudas, las mismas experiencias, le gusta lo mismo, se ve como yo, le voy a prestar más atención. Y creo que ese también es un caldo de cultivo que han tenido las personas que están difundiendo mentiras, principalmente por WhatsApp. Usan WhatsApp en grupos de familiares, en grupos de núcleos íntimos, donde la persona que habla es alguien que se ve como yo, que tiene los mismos miedos, que tiene ese temor de las autoridades, del antisistema. Entonces, creo que una de las formas de comunicar ciencia adecuadamente, y no es nada nuevo, tiene que ver con las historias, pero las historias desde la homofilia, desde una persona protagonista
que se hace mis mismas preguntas, que tiene mis mismos miedos, que puede fallar, y eso es algo que la ciencia, lo vi en las investigaciones que hacía yo de reportajes en periodismo científico o en redes sociales, esas historias que generalmente son informativas, que no tienen esta secuencia de narración de protagonistas, generalmente dan certezas. No tienen el espacio para decir en qué me equivoqué yo como persona investigadora, de dónde obtuve cooperación, cuánto me llevó a hacer esto, cuántas dudas tuve antes de llegar. Y eso nos devuelve al asunto del proceso que también destacaba Lisa. Yo creo que por ahí puede estar, y por supuesto, separar el saber del sentir, como decía Carolina, es también comprarnos el número para que no suceda. No podemos solamente hablar de conocimiento, pero tampoco podemos solamente hablar de memes y entretener a la gente y no le estamos dando información para que tome decisiones. Entonces, tenemos que hacer esa narrativa que integre las dos cosas. Sí. Ahí yo quisiera agregar con respecto a lo que dice Margot, que si nosotros conceptualizamos la idea de posverdad, ¿verdad? Describe este momento, este contexto histórico, discursivo, social, relacional en el que estamos, en el cual la opinión es más importante que el hecho y que la evidencia. Entonces, en redes sociales, la opinión de mi amigo, puede ser el amigo que acabo de hacer en Instagram, en Facebook, del amigo, del familiar, tiene más peso que la opinión de la persona científica o autorizada. Entonces, si le damos a esta problemática la vuelta y es mi par quien me guía un poco por este proceso de descubrir cómo es la producción de conocimiento, podríamos utilizar esa desventaja más bien como una ventaja, ¿verdad? Creo que ahí la misma homofilia que juega en contra del saber científico y que entonces hace que yo le crea más a mi par que a la autoridad científica, podríamos darle la vuelta para dar una divulgación de la ciencia que evoque más, que tenga más engagement, digamos, que lo que tienen en la actualidad. Y que se acerque más al tipo de contenido que genera, que motiva, que llama, ¿verdad? Que la gente está buscando o leyendo o consumiendo en redes sociales. Pero entonces yo tendría una pregunta para Margot. ¿Significa esto cambiar, o sea, cuánto tendríamos que cambiar la manera como se está haciendo la comunicación de la ciencia hoy en Costa Rica? Para mí, sí hay que hacer un vuelco, y es un vuelco que desde la comunicación estratégica a cada momento traemos el asunto de conocer a los públicos. O sea, lo decimos ya como un mantra, ¿verdad? Usted no puede trabajar en comunicación si no conoce a quién usted le va a hablar. Y eso lo decimos en comunicación siempre. Entonces, creo que un primer paso es que realmente sepamos escuchar. Y eso no implica solamente ir por redes sociales recogiendo lo que la gente dice, es realmente establecer los canales de escucha y que esa escucha nos lleve a conocer a las personas. Entonces, uno de los vuelcos que las investigaciones que he realizado me llevan a proponer es específicamente separar cuando hacemos comunicación institucional que cuando hacemos comunicación de la ciencia, y que la comunicación de la ciencia esté realmente centrada en el bienestar de lo que yo hago, en el bienestar social de lo que yo hago. Entonces, no es qué quiero dar yo a conocer, sino qué información deberían las personas recibir porque están interesadas en ella o porque la necesitan debido a sus situaciones. Y ahí hay una gran diferencia. Es muy diferente hablarle a personas que tienen problemas específicos en la zona metropolitana que a una zona vulnerable, que a una zona que es ciudad-puerto, que a niños o niñas o a personas adultas mayores. Es muy diferente. Y no me he encontrado con esas estrategias realmente trabajadas de esa forma, sino que en general las incorporan dentro de su comunicación organizacional. La otra cosa que me parece importantísimo es saber cómo fomentar la confianza. En los estudios de percepción pública de la ciencia que se han hecho en todo el mundo, se ve que las instituciones de ciencia y de las universidades realmente tienen mayor confianza que las instituciones políticas o de otros, digamos, el sistema judicial. Tenemos un poco más de confianza en América Latina, eso también sucede así.
Pero las organizaciones pierden de vista cómo podemos fomentar confianza, dónde está la información pertinente, si realmente estamos trabajando con justicia, con equidad, si tenemos credibilidad y entender qué conlleva trabajar la confianza creo que es importante. La creación de historias y lo último, creo yo que es lo que hay que trabajar además, es tratar de rodear o integrar la ciencia y la tecnología en las comunidades. Eso ya está probado. Cuando las personas van creciendo, si sus primeros significantes y la zona donde vive se habla y se rodea del imaginario de ciencia y tecnología, es mucho más sencillo que más adelante, cuando ya sea un ciudadano o una persona mayor, pueda apropiarse de nueva investigación mucho más fácilmente, porque tiene formación teórica metodológica que lo acompañó desde su niñez. Y creo que en esas cosas nosotros en Costa Rica todavía lo debemos. Trabajamos vocaciones científicas, pero nos cuesta trabajar todo lo demás todavía. Bueno, yo espero que nos estén viendo y escuchando personas dedicadas a la comunicación de la ciencia, porque algunas de las cosas que Margot está sugiriendo, que son productos de su investigación, ¿verdad? De hacer análisis de cómo lo estamos haciendo, me parece que resultan muy valiosas. Quiero hacer un pequeño giro acá para seguir hablando del reto este de la posverdad y preguntarles primero, en la opinión de ustedes, si ustedes creen que hay un movimiento anticiencia, ¿verdad? Porque también eso tiene que ver con lo que estamos hablando. En Costa Rica, tal vez lo podemos comparar con lo que pasó en Estados Unidos cuando estaba Trump de presidente, ¿verdad? Que se sentía, ¿verdad? Y se veía ese movimiento anticiencia. ¿Cómo estamos en ese sentido en Costa Rica? Bueno, nosotros hicimos un análisis de los contenidos negacionistas o de las teorías de conspiración que circulan en redes sociales y podemos, si lo comparamos un poco con la adhesión a las vacunas, se intuye que no hay un movimiento anticiencia tan fuerte como habría en otros países. Por ejemplo, para el 14 de mayo de este año, la Caja Costarricense del Seguro Social estimaba que a nivel nacional solo el 2% de las personas que pertenecían al segundo grupo de vacunación habían rechazado la vacuna. Por áreas de salud el porcentaje se incrementa. Por ejemplo, en la zona Huetar Norte para ese momento era de un 20%. Entonces, si tomamos la vacuna como un síntoma de la confianza hacia la ciencia, o sea, hay un movimiento contrario a la ciencia, podríamos decir que no. Lo que sí detectamos por las publicaciones en redes sociales y por los comentarios es que ese respeto por la ciencia confluye o admite la adhesión a otro tipo de creencias y otro tipo de conocimientos, que en algunos casos pueden ser más o menos peligrosos y en el caso más extremo sí pueden representar un daño perjudicial para la salud y para el cuerpo, como el consumo de cloro y ese tipo de cosas. Entonces, los datos no sugieren que haya una cultura anticiencia, pero sí que hay una apertura a otro tipo de saberes y conocimientos que en algunos casos sí pueden ser perjudiciales para la salud pública y para la salud individual. Al menos esos son los datos discursivos. No sé si Margot tendrá algo más del lado de percepción y creencia. En realidad coincido con Larisa que aquí no tenemos un movimiento anticiencia, tenemos ciertos grupos que algunos temas los hace activarse, pero también tenemos otros grupos, por ejemplo, que creen en pseudociencias, que creen en homeopatía o en astrología, que son reducidos y que no tienen como un discurso público ni están activamente buscando adeptos. En esto, a mí me interesa mucho cómo podemos nosotros conocer a los públicos. Y hay un discurso de Carmelo Polino y Judith Castelfranchi, que son dos investigadores de Brasil y Argentina, que hablan de que en América Latina tenemos como un público atento que realmente consume información científica y que sí posee niveles de interés, pero que también tenemos públicos que son distantes y que podría ser que manifiesten algunas reservas, pero que lo que no tienen es conocimiento y que esa lejanía de la ciencia es por falta de esa formación y de ese conocimiento oportuno y que no buscan, que hay que llegarles, hay que buscarlos, hay que saber dónde están proactivamente. Y también una fracción que llaman ellos de público confiado,
que no tienen acceso a espacios, que no tienen acceso a difusión y que entonces tienen una escasa apropiación y participación. Pero entonces, donde uno puede trabajar por segmentos, que es lo que ahora quizás siento yo que hemos dejado de hacer porque posteamos en redes sociales y muchas veces a quien le llegue, ¿verdad? Y no hacemos incluso diferencias, que fue lo que me encontré yo, que la misma información iba en todas las redes sociales sin importar los perfiles. Creo que no le podemos llegar a ese público que todavía no tiene información y que es quienes pueden ser capturados por las cadenas de WhatsApp mucho más fácilmente cuando vienen de un núcleo más íntimo. Y estoy de acuerdo con eso. Nosotros en este momento podemos detectar mucha gente que desconfía de las vacunas, pero no son antivacunas. Si usted les pregunta que si vacunaron a sus hijos o a sus hijas, dicen que sí. Y que si ustedes recomiendan que vacunen a sus nietos o a sus nietas, dicen que sí. Pero tienen esa duda específica para el momento actual. Y lo que no hay que dejar es que eso vaya sumándose por el contexto político caótico que tenemos en este momento. Y Larisa, en lo que ustedes han investigado, ¿sabemos de dónde viene esa duda del momento actual? O sea, es interesante, no son antivacunas, tienen el esquema completo de vacunas en su carné para sus hijos, pero esta vacuna, estas vacunas, ¿verdad? Es contra esta enfermedad, pues son diferentes vacunas, pero es contra esta enfermedad. La que está generando, ¿será una cuestión del contexto, del momento, o será específicamente, ¿verdad?, por la tecnología, o qué es lo que está pasando? Yo creo, bueno, desde el punto de vista de los datos del discurso, lo que uno puede intuir es que hay una confluencia, ¿verdad? Porque, como decía antes, cuando hay una incertidumbre, yo creo que más bien por la confianza que se le tiene a la ciencia, y además a la ciencia de resultados, cuando no hay un resultado rápido, digamos, es donde pueden entrar ciertos grupos y politizar y capitalizar de esa incertidumbre y entonces crear esa serie de creencias erróneas o conocimientos pseudocientíficos y la gente se adhiere a ella por tres motivos más o menos. El primero tiene que ser existencial, ¿verdad? Si yo creo que la vacuna me va a dañar, tengo más control o a lo contrario, ¿verdad? Puedo sentir que tengo más control sobre mi entorno, una motivación también epistemológica o de conocimiento. Yo sé algo que los demás no saben y por lo tanto estoy protegido de las grandes corporaciones farmacéuticas. Una también motivación social de, ok, yo soy dueño o dueña de ese conocimiento, tengo que divulgarlo. Entonces va más por esa línea. Pero creo que la principal motivo de desconfianza, que no es algo nuevo, es una desconfianza que existe a nivel mundial, ¿verdad? Que también es un poco contenido temático de los otros discursos antivacunas, es por la rapidez del proceso, que si se ve descontextualizado, si resulta rápido, si ya tenemos una ciencia, como si se divulga más el proceso, digamos, tomando por ejemplo el del ARN mensajero, desde hace cuánto se está estudiando este tipo de tecnología. Si el proceso se divulgara más, el foco no estaría tanto en qué rápido salió en menos de un año, algo tiene que estar mal. Y por supuesto, todo eso se nutre de la ecología mediática contemporánea. Ahora está un poco la parte científica, que la podemos dividir para efectos de respuesta, pero que en realidad dialogan y están entrelazados, y también la misma sistema de medios y las mismas plataformas que por supuesto la frontera entre la ficción y la realidad se borra mucho, ¿verdad? Hay un storytelling, ¿verdad? Una narrativa también en las teorías conspiranoides. Entonces, por ejemplo, esta teoría de Bill Gates y el chip que quiere implantar. También hay algo mucho de ficción que se permite, ¿verdad? Entonces, las teorías contra las vacunas en Costa Rica sí reflejan rasgos muy prototípicos, narrativos globales, ¿verdad? Pero también lo que sucede a nivel local es que hay una politización de la vacuna. No es tanto que se desconfíe de la vacuna, ¿verdad? Sino de las instituciones politizadas gubernamentales que las aplican. Un ejemplo de esto es que cuando Daniel Salas, el ministro de Salud, le aplican la vacuna de AstraZeneca y es el primer costarricense que se la aplican, si ustedes revisan los comentarios en Facebook, hay un poco de todo, pero uno de ellos desconfía de que realmente alguien de este gobierno se haya puesto la vacuna. Entonces, hay que dividir. Aquí ya estamos entrando en un terreno que tal vez a las personas científicas les da un poco como de resistencia, y es cuando el conocimiento científico se politiza. Entonces,
podríamos decir que el movimiento de desconfianza, tampoco es que haya un movimiento, pero la desconfianza ante la vacuna va más por razones políticas que por la vacuna en sí. Bueno, y a propósito del conocimiento científico que se politiza, pero también, a ver, no hay negacionistas de la ciencia, pero sí hay, ¿verdad?, una narrativa ahí posverdad, y la vemos en redes sociales en Costa Rica. Ya nos diste algunos ejemplos de temas, pero ¿cómo son esos posteos? Porque el otro día algo decías de que al fin y al cabo apelan a la ciencia, apelan a la voz experta. Eso me parece que es muy interesante. Es muy llamativo porque en un estudio reciente que hicimos podemos agrupar, digamos, el discurso de las teorías de conspiración como en 4 macrotemas o temas que se repiten. Uno que tiene que ver con amenazas, otro con remedios y conjuros, y un cuarto con culpables. Digamos que remedios tiene que ver cuando la persona ya se contagió de COVID-19, pero entonces, ¿qué puede hacer para evitar que se agrave su condición? Y conjuros son una serie de prácticas que la persona puede hacer para evitar el contagio. Entonces, en el apartado del remedio nos encontramos que, por ejemplo, se dan consejos para curar la condición y siempre se apela a un experto. Entonces, por ejemplo, las frases se construyen como: expertos holandeses han descubierto que el cloro ayuda para tal cosa, o expertos estadounidenses han descubierto que hay uno muy particular que dice que los taninos del vino sirven para evitar que el virus se replique. Entonces, en ese caso, lo interesante es que la construcción discursiva siempre empieza con una falacia de autoridad. Siempre se invoca a un experto cuyo nombre no se conoce, y normalmente del norte global, Europa y Estados Unidos, que da legitimidad a ese consejo que se está dando. Entonces, no es que se rechace la ciencia, porque discursivamente se incluye en la narrativa a ese actor científico, sino se rechaza cierta ciencia. Y yo creo que tiene que ver mucho con lo que dice Margot, es decir, como no tenemos resultados, ¿verdad? Como pensábamos que esta pandemia iba a durar 2 meses y se curaba con, digamos, acetaminofén o con lo que fuera, ¿verdad? O eso es lo que quisiéramos creer, ciertos grupos se aprovechan de esa incertidumbre y empiezan a generar este tipo de pseudo remedios, pero en su construcción narrativa la ciencia aparece como el referente que legitima ese consejo. Entonces es interesante desde el punto de vista discursivo ver cuál es el tipo de ciencia que se utiliza para legitimar y cuál es el tipo de ciencia que se deja de lado a la hora de construir la teoría de conspiración. Margot, ¿qué tiene que ver todo esto con la desconfianza en las instituciones y en las autoridades o personas expertas? Porque creo que también es una pregunta, ¿verdad? Sí, y es muy interesante porque lo asocio completamente con lo que está diciendo Larisa. El proceso de construcción, de descubrimiento y de innovación no es tan lineal como la gente lo espera. Y lo hemos visto tal cual en esta pandemia, que me parece que va a quedar como un excelente caso de análisis para desagregar esos puntos. La gente empieza a sacar como error cosas que no se sabían en ese momento, cosas que dijo la Organización Mundial de la Salud hace un año, que en este momento tal vez ya no son tal cual, cuando no teníamos transmisión en aerosoles y ahora lo tenemos, porque se iba conociendo más cómo avanzaba el virus, cómo se dan las mutaciones. Entonces, como la ciencia no es ese proceso estático que a veces esperamos, y que Larisa bien lo decía, donde como masa social estamos buscando respuestas y certidumbres para poder seguir avanzando, entonces se crean espacios donde nos dicen, es que hace 2 meses decían tal cosa, vean que están equivocados, vean que las autoridades de salud no saben lo que están haciendo, vean que las personas de ciencia están bateando. Básicamente eso era lo que nos estaban diciendo. Entonces, si además de eso le sumamos el caos político en que nos metemos en Costa Rica un día sí y el otro también, entonces vamos a estar con que las autoridades de gobierno empiezan a generar desconfianza por cosas que se dan de corrupción o de falta de acción de otras de los espacios. Pero además empezamos a sufrir esa misma, seguir las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud y ya después avanzan esas indicaciones y entonces hay que salir a decir otra cosa. Y obviamente, y aquí no quiero no decir esto,
porque creo también que tener periodismo especializado es importante. Y hay muchos lugares, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, hay muchos movimientos donde están tratando de que las empresas del ecosistema mediático se den cuenta de que capacitar y tener personas estables, dirigidas a cubrir periodismo de ciencia, periodismo en salud, comunicación del riesgo, comunicación ambiental, es importante. Porque eso implica que esa persona ya sabe el know-how de cómo funciona la ciencia, por ejemplo, en este caso, y puede adecuadamente hacer las entrevistas y hacer los reportajes necesarios para que las personas, de forma masificada, podamos entender mejor los procesos. Bueno, hablando del tema de confianza, yo creo que pareciera que a nosotros en el SICOM nos queda la tarea, ¿verdad?, de medir esa confianza de la ciencia en Costa Rica. Voy a retomar algunas preguntas que ya están haciendo en el Facebook. Saluda Ricardo Osorno Fallas desde Ojancha, Guanacaste. María Laura Molina dice, ¿cómo hacer también que las personas se interesen en esos procesos, ¿verdad?, de los que hablábamos al inicio? Porque muchos consumidores quieren ir directo al grano, ¿verdad?, es decir, a los resultados, que es lo que estábamos diciendo. Hay oportunidades de mejora de hablar solo de resultados. Y al mismo tiempo, Harold Hood pregunta si todos los medios son propicios para comunicar la ciencia. Entonces, les dejo esas primeras dos inquietudes. Bueno, un saludo a Ricardo, que es funcionario de la UNED, muy activo en comunicación de la ciencia. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Cómo hacer para que las personas se interesen en los procesos? Porque muchas personas quieren ir directo al grano y, ¿verdad?, ver los resultados. Dice Marianela Argüello, ¿cómo lograr que el proceso sea mediático e interesante para la audiencia? Y creo que también se relaciona con, por eso le dice al mismo tiempo, con Harold, con lo que pregunta Harold Hood, son si todos los medios son igualmente propicios o no para comunicar ciencia. Y bueno, y cuán propicias, o sea, si estamos hablando de redes sociales, estamos en una batalla que se puede ganar o no se puede ganar comunicación de la ciencia en redes sociales por sus características. Tal vez primero Margot y luego Larissa. Sí. Con respecto a los procesos, hay varios recursos que creo que en ocasiones se han utilizado muy bien, que tienen que ver con, por ejemplo, hace 25 años en la historia, hace 10 años en la historia, poder trabajar inactuales. Y es cierto que las personas, cuando les tocamos algo que está en el nivel inmediato, quieren tener respuestas. Eso va a ser así. Pero la formación teórico-metodológica viene de las historias y las historias vienen de lo inactual. ¿Cómo se descubrió la penicilina? ¿Cómo hicimos para sentar las primeras bases de la prueba PCR, por ejemplo? Empezar a trabajar los inactuales van sembrando estas bases de cómo funciona la ciencia, cómo se utiliza la teoría para trabajar la metodología para poder lograr resultados. Y eso no implica escoger entre uno u otro camino. Yo creo que ahora tenemos un espacio increíble con las redes sociales para poder trabajar esto. Antes nos limitábamos a un espacio físico o nos limitábamos a lo que la prensa pudiera escribir, por ejemplo, de los centros e institutos de investigación. En la actualidad, casi todos los centros e institutos tienen al menos 2 redes sociales trabajando. Y hay casos de muy buenas prácticas, puedo citar el Opsicori, puedo citar el Jardín Lancaster, que tiene una cantidad increíble de seguidores en Instagram, por ejemplo. Hay varios que son incluso más seguidos que los mismos perfiles de las universidades. Entonces, podemos establecer cómo empezar a trabajar estos inactuales de proyectos que incluso ya están cerrados, ya reportaron resultados, cómo se hicieron, porque muchas veces hay teorías y metodologías propias del campo que las personas pueden aprender. Y creo que ahí también es importante, y eso me lo encontré mucho en mi investigación, cómo tener un resultado o tener una actividad no necesariamente implica que tengamos que usar las redes sociales para comunicarlo. Por ejemplo, cuando son jornadas que son específicamente dirigidas a otros pares académicos, los físicos hablándole a físicos, químicas hablándole a químicas, se necesitan otros espacios, no las redes sociales, porque ahí lo que estamos haciendo es difusión y no comunicación de la ciencia.
y el nivel del cual se habla va a ser muy alto para que la gente pueda integrarlo a su vida cotidiana. Y realmente diversificar por muchos medios, reiterar mensajes en diferentes narrativas y poder trabajar a públicos específicos da resultado. Entonces esto es ver cuáles son las capacidades de los medios, si los está usando la gente a la que yo le quiero llegar y cómo hacer para hacer una narrativa diferente en diferentes tipos de mensajes, ojalá con visualidades, o sea, imagen, video, sonido, para poder realmente hacer que de esa cantidad de gente a la cual tocamos podamos irlas llevando a la participación pública o la opinión pública en ciencia. Larisa, no sé si querías agregar algo porque ahí tenemos varias preguntas más. No, nada más agregar que también tener a las redes sociales como aliadas para la comunicación de la ciencia implica también involucrar a la gente, ¿verdad? Hacer un poco de alfabetización en esa línea. Nosotros, por ejemplo, detectamos que los contenidos desinformativos sobre COVID, muchas veces hay algunos elementos a nivel multimodal o a nivel de sintaxis que ya podrían ser un indicador de que lo que se está comunicando ahí no es cierto. El uso de mayúsculas, excesivo de mayúsculas, de signos de interrogación, faltas de ortografía. También habría que involucrar a las audiencias para que ellas también sepan detectar en a nivel de redes sociales los contenidos que no son verdaderos. Eso se relaciona con lo que está preguntando Lorna Chacón, que dice, buenas tardes, muchas gracias por esa interesante charla. ¿Cómo enfrentar las fake news sobre la propia investigación y o divulgación de la ciencia? Pues he visto publicaciones e incluso videos falsos que parecen súper reales, pero la información es completamente errónea. Sí, ahí es importante también tener un protocolo de cómo comunicar esto en redes sociales, ¿verdad? Poner la fuente. Aquí es algo muy importante que creo que Margot también ya lo señaló, es que no estamos pensando que la comunicación de la ciencia en una dimensión más popular sustituya a la que se hace en un círculo científico, ¿verdad? Un post de redes sociales jamás va a sustituir un artículo en una revista con revisión por pares, etc. Pero entonces una manera de distinguir es que ese posteo o esa publicación tenga un enlace al artículo y que ese artículo se vea, digamos, por eso es que yo pienso que también es muy importante que haya esta alfabetización de las audiencias para saber cómo confiar en ciertas fuentes, cómo poder, porque si nos vamos por solo la propuesta discursiva, visual, auditiva, con el deepfake, con todas las posibilidades que dan las redes sociales para crear algo muy similar a lo verdadero, ¿verdad? Es muy difícil que se pueda discriminar solo por la apariencia, solo por el discurso manifiesto. Entonces ahí tendríamos que también llegar a un consenso como comunidad comunicativa, científica, académica, de cuáles son los requerimientos que tendría que tener un posteo en redes sociales. El envío al artículo completo, los autores, la información de contacto de los autores, la universidad, etc. A propósito del tema de alfabetización, María José Alvarado Aguilar pregunta, ¿existe relación entre el nivel de educación de la persona y la susceptibilidad a creer noticias falsas relacionadas con la ciencia? O más bien, ¿tiene que ver lo que la persona considera que se ajusta más a su creencia personal? Yo pensaría que es una combinación de las dos. Hay un trabajo recientemente, bueno, que fue expuesto en la jornada de comunicación del SICOM y creo que ya salió publicado en cuadernos.info de Carlos Brenner, Rolando Pérez, Ignacio Siles, donde ellos no específicamente tratan el tema de noticias falsas sobre COVID, pero sí pueden desagregar como ciertos factores más educativos, etcétera, que podrían incidir en la adhesión o creencia a noticias falsas. Pero definitivamente no es el único factor, o sea, el sesgo de confirmación también opera, ¿verdad? Y de hecho las recomendaciones algorítmicas se basan en ese sesgo de confirmación, en que yo probablemente tengo cierta resistencia a consumir discursos que van contrarios a mis creencias y por lo tanto se refuerza un algoritmo de recomendación que solo me sugiere cosas que refuerzan mis creencias. Entonces creo que en ese caso nos falta más investigación experimental, pero para la respuesta de María José, yo creo que no es ni el uno ni el otro, sino que es una combinación de los dos factores. El peso, tal vez, el peso de la incidencia, algunos de los dos factores puede variar en función de otras variables, pero a priori yo diría que interactúan los dos. Margot. Ahí nada más quería complementar un poco con la pregunta de Lorna, porque ciertamente, y no es algo nuevo, las personas que están dedicadas a
por ejemplo, antivacunas, terraplanistas, utilizan mucho los videos. Ya se sabe que además por algoritmo las visualidades se mueven más y realmente le meten recursos. Yo que estuve analizando los audiovisuales en redes sociales en 2000, los que se hicieron 2017, 2018, una parte de 2019, por ejemplo, tenemos todavía en nuestras universidades, en nuestro Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, una deuda con la producción audiovisual, planeada, con guión, o sea, producción en serio. Y también es cierto que cuando dejamos un contenido en redes sociales y no contestamos o tercerizamos la respuesta a las contestaciones, estamos dejando abandonados a los usuarios. Entonces, si una universidad coloca un posteo, un audiovisual y una empresa fuera de la universidad tiene que estar viendo y contestando, pues obviamente no va a haber una comunicación directa y no podemos saber quién se mete en ese hilo de conversación a tergiversar la idea original. Si cada uno de nosotros o cada una de nosotras no se vuelve un componente activo en redes sociales para denunciar, cerrar, establecer cuáles son los hechos verdaderos, vamos a dejar que siga avanzando, porque entonces caen en un caldo de cultivo. Y es importante esto con respecto a lo que María José preguntaba, porque no sé si recordarán el gran problema que tuvimos con preprints al inicio de la pandemia, donde muchísimos periodistas científicos que pues, tienen, periodistas científicos y periodistas sin especialización, que tienen su nivel educacional, podían caer en preprints que no tenían en ocasiones ni pie ni cabeza. Un poco, por ejemplo, recuerdo el de un análisis de 4 gatos y que los gatos nos contagiaban COVID. Y ese paper no pasó, obviamente fue retirado, pero saltó a los medios de comunicación en 2 segundos solo por estar en una lista de preprints. Entonces, imagínense cómo tenemos nosotros también, independientemente del nivel de educación, de donde vivimos, de la capacidad económica, que establecer cuáles son nuestros parámetros de selección de información para compartir, que creo que es algo que en este momento las redes están tratando de incentivar en esa reflexión de, nos preguntan, ¿usted lo leyó? ¿Está seguro, segura que usted quiere compartir esto? Entonces, pues creo que hay algo por hacer también a nivel individual. Precisamente de este tema, Margot, que está mencionando, de esa relación periodismo-ciencia, periodistas científicos y científicas, son algunas de las preguntas que todavía nos quedan por responder. Voy a leer, son 4, voy a leer 2 y 2. Una es de Gabriel Pacheco, que dice, buenas tardes, a nivel de las instituciones públicas costarricenses, ¿consideran que actualmente estas tienen una apertura de información tal que permita hacer este periodismo de ciencia enfocado en el proceso y no solo en los resultados? Que creo que tal vez eso se puede relacionar con 2 preguntas más, las voy a leer a las 3 al mismo tiempo, porque son de este mismo tema. Ingrid Molina dice, como bióloga, en general las personas en STEM, ¿cómo podemos facilitar la comunicación entre nosotras y las y los comunicadores de ciencia periodistas? Que también se relaciona con la pregunta que hacía Marianela Argüello en el formulario cuando y se hizo la inscripción, diciendo, para comunicar la ciencia se necesita trabajar coordinadamente con investigadores e investigadoras. ¿Cómo lograr hacer una buena labor para comunicar ciencia cuando los y las investigadoras no ven como una prioridad la comunicación? O sea, siempre hay, ¿verdad?, esa tensión entre científicos y científicas y periodistas. A ver si podemos hablar un poquito del tema porque claramente inquieta a las personas que nos están viendo. Sí, es un tema recurrente, lo hablábamos antes de empezar esta actividad. No es un tema resuelto, implica mucho la voluntad y la trayectoria y la capacitación de las personas, tanto periodistas como comunicadores institucionales investigadores e investigadoras. En el caso de las instituciones, hay que considerar que muchas veces la persona que está a cargo de comunicación organizacional, si es una institución gubernamental, puede ser que esa persona sea una persona asesora de confianza.
y puede ser que esté en función de los intereses del jerarca o la jerarca de turno y no necesariamente del tema. Creo que eso ha ido cambiando. Por ejemplo, he visto el cambio en comunicación ambiental, por ejemplo, en el MINAE, todo lo que están trabajando de emergencia y crisis climática, lo están trabajando pensando en el tema y la sociedad. Y ese es un viraje que hay que dar y que lo tiene que dar no solamente la persona en el puesto de comunicación, sino esta persona jerarca en las instituciones. Aceptar que es más importante el tema y la organización que la persona de turno que está en ese momento como autoridad. Y eso no es poca cosa. Hay que empezar a sensibilizar a las nuevas generaciones para que trabajemos en pro de eso, en pro de la sociedad. Y es importante también que las personas investigadoras acumulan, si ustedes les preguntan, ¿verdad? Empiezan a acumular malas experiencias en su relación con personas periodistas. Entonces, si una persona 2 o 3 o 4 veces ha dado declaraciones y estas no se han visto reflejadas bien o se han tergiversado o se han fragmentado para sacarlas de contexto, la persona investigadora ya pierde la confianza e incluso le cuesta, aunque sea otra persona periodista la que llega después. Y hemos hablado bastante de confianza y vean cómo la confianza permea en todos nuestros ejercicios profesionales y tiene que ver también con cómo las personas investigadoras van a dar la información a la persona periodista, cómo la persona periodista va a llegar a tocar la puerta de una organización, porque para la persona periodista también necesita información profunda, veraz, pertinente y pronta. Entonces, si la confianza se rompe, es muy difícil empezar de nuevo a levantarla. Y por último también, creo que es importante que haya un reconocimiento a las personas investigadoras. La mayoría de personas investigadoras son de las universidades y la carrera de divulgación pues no existe, no hay profesionalización. Entonces, para muchas personas investigadoras, dedicar parte de su tiempo a atender prensa, a atender redes sociales, a ver cómo hacen para llegar a la sociedad, les implica 1 milla o 2 millas o 3 millas extra que la universidad no les reconoce. Y creo que ahí todavía tenemos pendiente cómo hacer que las personas interesadas en divulgación, que no necesitan ser todas las personas investigadoras, pero las que de verdad quieren, tengan un tiempo para hacerlo, porque se ha notado muchísimo en esta pandemia, por ejemplo, el gran trabajo que está haciendo la doctora Eugenia Corrales en redes sociales, por supuesto es un tiempo gratuito que nos está regalando a todos y a todas. Margot, a propósito de eso que mencionabas, de que se pierde la confianza después de que hay trabajos periodísticos que, ¿verdad?, que no cumplen o que sacan de contexto por diferentes motivos, ¿verdad?, los que puedan ser. Hay una pregunta muy puntual y la hago para que puedas contestarla antes de hacer un cierre sobre retos para las dos. Paula Marcela Pérez Briceño pregunta del CIGEFI. UCR pregunta si una como científica puede pedir a la persona comunicadora la versión antes de publicar, ¿verdad? O sea, después de que la entrevistaron o lo entrevistaron, si se le puede pedir al periodista o a la periodista, ¿verdad?, lo que va a publicar, porque a veces, dice ella, a veces ponen palabras o frases inexactas, que por eso muchas veces rechazamos después colaborar con periodistas porque ponen lo que creen entender. Justamente lo que estabas describiendo es la pregunta de esta colega. Eso depende muchísimo de la persona periodista. En general, dentro de la carrera, o así era antes, se nos decía que eso no se hacía, que había una imparcialidad, que podía ser visto como censura previa. Entonces, en dos palabras, no es lo usual, a veces no es bien visto en algunas de las personas profesionales en periodismo, pero también conozco personas de muchísima trayectoria que cuando se enfrentan a temas complejos, que saben que puede haber, por ejemplo, en salud, una incidencia en la población, de propia voluntad le entregan a la persona que entrevistaron para que vea si está siendo efectiva y si está siendo clara con las metáforas que está colocando o cómo hizo para poder explicar ciertos procesos sin los términos científicos que puedan enredar a las personas.
pero es una cuestión bastante voluntaria y que tiene que ver, por lo menos yo sí lo hacía cuando tenía que hacer prensa escrita. Si estaba trabajando sobre nanotecnología y tenía que estar colocando estas metáforas, necesitaba asegurarme que lo que iba a llegar a las personas era algo certero. Y creo que en esa conversación, en el uno a uno, revisando los textos, la persona periodista además se termina formando más allá de lo que escribió. Y eso es formación teórica metodológica que queda para después. Entonces, personalmente estoy de acuerdo con la práctica, pero he de decir que no es algo que como gremio se tenga aceptado. Así es. Bueno, Len Castro también por Facebook del SICOM nos hace una pregunta que era con la que queríamos cerrar precisamente, que es, ¿cuáles son los principales retos para lograr una transformación en la comunicación de la ciencia? Pregunta esta persona y yo agrego en el contexto en el que estamos, ¿verdad? De posverdad y del reinado de las redes sociales. Entonces, no sé si quiere comenzar Larisa y luego cerramos con Margot. Sí, bueno, yo creo que el principal reto tiene que ver con una lógica capitalista de efectivismo, de resultados y de inmediatez. Y creo que también tenemos que aprender como sociedad a renunciar un poco a ese anhelo y confiar más en el proceso que en el resultado. Y eso implica un cambio cultural, ¿verdad? Es un momento en el que no hay muchas respuestas, pero veníamos acostumbrados a la inmediatez de un WhatsApp, a la inmediatez de una cura, a la inmediatez de una respuesta, y creo que el sentido cultural de la pandemia es un poco revisar las expectativas que tenemos de la ciencia. Eso en un sentido como más amplio, abstracto, cultural. En un sentido más concreto, creo que tenemos, el principal reto es cómo hacer una cultura, primero el trabajo interdisciplinario entre ciencia y comunicación, ¿verdad? Creo que ambas partes se benefician, ¿verdad? Como dijo Margot, el periodista científico, la periodista científica termina expandiendo su campo de conocimiento, y también creo que para la persona científica es un ejercicio interesante, como de relatar todo eso que esa persona ya da por descontado y cómo poder dar cuenta de su propio proceso para llegar ahí. Y por supuesto que hay un esfuerzo también ya a nivel de mercado de cómo profesionalizar la divulgación científica en términos periodísticos. No solo periodísticos, sino también audiovisuales. El video científico es un gran recurso, las plataformas multimedia, el mismo la gamificación de la ciencia. Hay un montón de posibilidades comunicacionales que no estamos tomando en cuenta, o si las tomamos en cuenta de una manera muy precaria y una manera muy miscelánea. O sea, la persona que escribe sobre sucesos tiene que hacer una nota sobre COVID, y eso también tiene que ver con las condiciones laborales del periodismo en el país. Entonces creo que los retos son en distintos niveles, pero al menos estamos teniendo la conversación y creo que eso ya es como un primer paso. Muy bien, gracias. Margot, 2 minutitos. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Creo que los retos yo los agruparía en 4 partes. Una que tiene que ver con la innovación en las prácticas. Lo que dice Larisa es ciertísimo. Yo he encontrado muy poca innovación en los videos. La parte de videojuegos, la parte de establecer incluso, bueno, cuando regresemos a la normalidad, cómo se trabaja con comunidades in situ, yendo a las comunidades, eso es muy importante. El otro punto es fortalecer el ecosistema de medios. O sea, no es posible que aquí en Costa Rica el único espacio que era riquísimo, a mí me encantaba, Aldea Global en La Nación, desapareciera, cuando en otros países hemos visto que sí, que cubrir ciencia implica mayor cantidad de seguidores, mayor cantidad de apuesta por los periódicos. Y no tenemos realmente otros espacios en el ecosistema de medios, excepto los que provee el sistema universitario, que conlleven la cobertura de ciencia. Larisa también lo mencionó, la profesionalización, y eso implica no solamente que de verdad capacitemos a las personas que se van a encargar de hacer estrategias de ciencia o en periodismo de ciencia, sino también establecer intercambios, congresos, redes, que en Costa Rica es muy incipiente. Y el último punto, y no lo quiero dejar porque me parece que es el punto que hace que después podamos tener recursos, que son las políticas. Entonces necesitamos políticas públicas que realmente vayan más allá de vocaciones científicas. Y necesitamos políticas institucionales que no se queden en un deseable, sino que se les dé contenido presupuestario. Y creo que esta parte de políticas podría hacer que moviéramos todo el resto de temas que hemos estado conversando hoy.
Bueno, muchachas, muchas gracias a las dos. Ha sido realmente una conversación muy, muy interesante. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Les recuerdo, como les están recordando en los comentarios del Facebook, que por favor entren 2 minutos al instrumento de evaluación que recibieron cuando se inscribieron, o que está el enlace en los comentarios del Facebook del SICOM, y me imagino que el de la facultad también, pero ese no lo logro ver en este momento. Porfa, entonces hagan la evaluación. Este fue el último episodio de la primera temporada, eso suena puro Netflix, de Café SICOM. Con este tema tan chiva, la comunicación de la ciencia, la posverdad y las redes sociales. Muchas gracias a Margot Mena y a Larisa Tristán por habernos acompañado, y a todas las personas que estuvieron con nosotros en este espacio. Esperamos vernos en la próxima temporada. Creo que hicimos un buen cierre para que eso sea así. Que pasen buenas noches. Bueno, y muchas gracias, Gracias, Carolina. por la moderación. Gracias a todas. Bueno, a la orden. Oh.